Manhattan, Nueva York. La ciudad que albergó dos de los edificios más icónicos de Estados Unidos. Las Torres Gemelas del World Trade Center. Eran gigantes en su época. Cuando se construyeron, eran una proeza de la ingeniería. Los edificios más altos del planeta. Todos los rascacielos son maravillas de la ingeniería, pero las Torres Gemelas sentaron un precedente. El mundo entero recuerda sus trágicos momentos finales, pero casi nadie cuenta la historia de sus orígenes. En la actualidad, los investigadores utilizan técnicas pioneras para analizar la huella que dejaron los edificios y su historia secreta. Vemos detalles invisibles para el ojo humano. Y ponen a prueba los materiales con los que fueron construidos. Rompieron récords de innovación en diseño estructural. ¿Cómo traspasaron los ingenieros los límites de la altura al erigir estos descomunales gigantes en el corazón de Nueva York? Para resolver este misterio, reconstruiremos digitalmente las torres y revelaremos los secretos que se ocultan tras ese icónico diseño que definió el skyline de Nueva York. Desmontando la historia, los secretos ocultos de las Torres Gemelas. Nueva York. Hoy en día, más de 6.000 rascacielos dominan el horizonte. Pero en los años 60, solo un puñado de edificios superaba las 40 plantas. Había que hacer algo radical para que Nueva York entrara en el siglo XXI. Y en nuestra cultura, los gestos más atrevidos suelen ser arquitectónicos. Así que los magnates de Nueva York invirtieron cientos de millones de dólares en un espectacular conjunto arquitectónico. El arquitecto Minoru Yamasaki desechó cientos de proyectos antes de decidirse por el diseño de las Torres Gemelas. El World Trade Center comprendía 5 edificios bajos que rodeaban una plaza central. Y en medio se alzaban los rascacielos más osados de todos los tiempos. Ambos se elevaban más de 400 metros sobre el Bajo Manhattan. Eran 4 veces más altas que la Estatua de la Libertad. Juntas conformaban un complejo inmobiliario de más de 900.000 metros cuadrados. Todos los días, 50.000 trabajadores acudían a esta ciudad situada en los cielos. Fueron las primeras torres que alcanzaron esa altura. ¿Cómo fue posible? Eric Turton es experto en la historia de Nueva York e investiga los retos que los ingenieros tuvieron que afrontar. La idea era adquirir un terreno de 6 hectáreas, que no es demasiado, y construir oficinas para unas 50.000 personas. Por eso, tuvieron que hacer tan altas las torres. Los arquitectos se inspiraron en el que hasta el momento había sido el rascacielos más alto del mundo, el icónico Empire State Building. Ningún otro edificio había logrado sobrepasarlo en 40 años. El Empire State Building era lo último en diseño de rascacielos. Una estructura de acero reforzado con hormigón y recubierto de una capa de sólida piedra caliza. Pesa 300.065 toneladas. Pero no era el modelo ideal para las Torres Gemelas, ya que habría limitado el espacio interior. El Empire State Building tiene 190.000 metros cuadrados de espacio de oficina. El World Trade Center tenía que tener 750.000. No podían tomar el Empire State como medida. Hubiese tenido demasiados pilares, no habría cabido nadie dentro. Los expertos tuvieron que idear el modo de construir 2 torres, cada una con el doble de superficie de planta que el Empire State. El doctor en ingeniería Adrian Brugger investiga las estructuras del Empire State y de las Torres Gemelas. Esto es una impresión en 3D de una de las plantas del Empire State, que, como veis, tiene un grueso núcleo en el centro. Esta réplica nos muestra cómo el peso del Empire State se distribuye a través de un grueso núcleo central y cientos de pilares. Pero para superar la altura del Empire State y acomodar a 50.000 oficinistas, a los arquitectos Minoru Yamasaki y Leslie Robertson se les tuvo que ocurrir una solución revolucionaria. Minoru Yamasaki quería un revestimiento resistente al estrés inspirada en la naturaleza, que es un gran lugar para inspirarse. Y pensó en el bambú. El bambú es hueco
y su corteza exterior es lo que aguanta todo su peso. Es una planta muy robusta. En Japón es un símbolo de prosperidad. Era la solución perfecta para las Torres Gemelas. Esa estructura de soporte exterior permitió crear plantas más diáfanas. Y es increíble porque uno podía ver literalmente a través del edificio de un lado a otro. Las plantas eran increíblemente espaciosas y todas eran idénticas de abajo a arriba. Pero ¿cómo puede sostenerse un edificio tan alto sin pilares internos? El Empire State tiene un núcleo central que es un poco como si yo estoy así de pie y alguien viene y me empuja. Pues es relativamente fácil que me tire al suelo. Pero las Torres Gemelas utilizan la fachada, los elementos externos como pilares estructurales. Es más como la postura de un boxeador. El edificio tiene un soporte más amplio y estable. Si estoy en esta posición y alguien quiere tirarme al suelo, le cuesta más porque tengo más estabilidad. En lugar de esparcir la carga por la red externa sin más, Yamasaki creó una estructura hueca extremadamente estable. Todo el peso del edificio estaba sostenido por los límites externos. Fue un avance decisivo en el diseño de rascacielos. Cada torre estaba rodeada de 236 pilares de acero, situados a 66 centímetros del perímetro del edificio. Más de 43.000 ventanas completaban el revestimiento externo. En el interior, una serie de placas de acero recubrían el espacio hueco, y casi 1 millón de toneladas de hormigón conformaban los 110 pisos. La torre norte tenía en lo más alto un elemento extra, una antena de telecomunicaciones de 100 metros de altura. Pero a los ingenieros les aguardaba un último reto: hacer el revestimiento exterior lo bastante fuerte como para aguantar el peso total de la torre. Adrian tiene acceso especial a las estructuras que quedaron de las Torres Gemelas, que se conservan en el sótano del Museo del 11 de septiembre. El investigador examina los pilares del revestimiento. Aquí tenemos uno de los megapilares que aguantaban el peso de las 110 plantas. Y si os fijáis, veréis que los pilares culminan en un hermoso tridente que se ramifica formando 3 pilares más pequeños. La estructura hueca del edificio fue una proeza de la ingeniería, pero ese diseño revolucionario se extiende hasta el esqueleto del rascacielos. Este pilar está hueco por dentro. Se hizo adrede para incrementar su firmeza, para que el material estuviera siempre alrededor del perímetro. El revestimiento no era lo único hueco, los pilares también lo eran. Los arquitectos se sirvieron de un truco extra para reducir el peso total de las Torres Gemelas. En la base el material tiene 4 centímetros de grosor, pero en el punto más alto es de solo 6 milímetros. El edificio se va haciendo más ligero según vas llegando a la cima y eso es fundamental para conseguir que sea lo más eficiente posible. Así es como los ingenieros construyen torres tan altas. Estructuralmente, el diseño es perfecto. Rompió todos los límites de la construcción contemporánea de rascacielos. Siguiendo esa técnica, parece que la altura no tiene límites. Gracias a ella, las Torres Gemelas se alzaron más alto que cualquier otro edificio del mundo, llegando a los asombrosos 400 metros. Pero los ingenieros debían enfrentarse a un nuevo desafío. ¿Cómo llevabas a la gente hasta allí? La gran mayoría llegaba al World Trade Center desde el metro. Los trabajadores llegaban a las torres en metro e iban directos a los ascensores. Pero por las mañanas, cuando llegaban 50.000 personas al mismo tiempo, ¿cómo las transportabas por la torre? En el Empire State, los ascensores ocupan casi 3/10 partes de superficie de la planta. Si los ingenieros se hubiesen basado en ese diseño, las Torres Gemelas habrían perdido una gran cantidad de espacio. Cuanto más alto es un edificio, más ascensores necesita. Pero los huecos de los ascensores ocupan gran parte de la valiosa superficie de planta. En este caso, se inspiraron en el metro de Nueva York, donde los trenes normales paran en todas las estaciones y los express se detienen solo en las zonas clave. Los ingenieros añadieron 2 vestíbulos extra a las Torres Gemelas, plantas especiales en las que la gente podía hacer transbordo de los ascensores express de gran capacidad a los normales. De este modo transcurrían varios ascensores por el mismo hueco, lo que incrementaba la superficie de planta aprovechable. Los grandes genios de la ingeniería diseñaron estas icónicas torres para batir el récord del edificio más alto del mundo, robándoselo al Empire State Building.
Las Torres Gemelas eran los rascacielos más fácilmente reconocibles del mundo y los edificios más altos en su momento. Los ingenieros que las diseñaron tuvieron que afrontar grandes retos desde el comienzo de su construcción. Sobre todo porque gran parte del Bajo Manhattan está construido sobre tierra ganada al río Hudson. Cuando empezaron a cavar para hacer los cimientos, descubrieron algo sorprendente. Bajo el pavimento, los ingenieros hallaron un montón de barro y escombros inundados, y hasta una barca de 400 años de antigüedad conservada en el lodo. Siguieron cavando y se toparon con un obstáculo más moderno. Un túnel ferroviario por el que pasaban 100.000 pasajeros al día. Finalmente, a 20 metros de profundidad, llegaron al lecho de roca. Este material de impresionante dureza es la base ideal para construir. Pero para anclar los cimientos de las Torres Gemelas en el lecho rocoso, primero debían llegar hasta él. El ingeniero estructural Rick Ellman investiga cómo se construye un rascacielos en tierra ganada. Estos altos edificios que nos rodean, si no estuviesen bien construidos, se inclinarían y acabarían derrumbándose. El ejemplo más famoso de los peligros de unos cimientos inestables es la Torre de Pisa en Italia. Se erigió sobre un terreno pantanoso parecido a la tierra ganada de Manhattan. Con el tiempo, la inconsistencia del suelo ha hecho que la torre se incline peligrosamente. No obstante, y al contrario que Pisa, Manhattan posee un lecho rocoso increíblemente sólido a solo 20 metros de profundidad. Las Torres Gemelas podrían anclarse a esa estable roca, pero había un problema: alcanzarla. Excavar en tierra ganada puede ser todo un desafío, porque la inestabilidad del terreno y las aguas subterráneas te impiden excavar sin más. Al excavar en terrenos así, el agua y el barro se introducen en el agujero. Así que los ingenieros tuvieron una idea muy ingeniosa. Construyeron un muro alrededor de los cimientos. Una barrera protectora. Rick visita una obra en Boston que en su mayor parte está construida sobre tierra ganada al mar, igual que Manhattan. Investiga cómo se construye ese muro. Están construyendo el muro que rodeará los cimientos de un nuevo rascacielos. Los obreros excavan durante varias horas hasta llegar al lecho rocoso. Estoy midiendo la profundidad del agujero y hemos llegado a los 30 metros, que es lo que necesitamos. El siguiente paso consiste en colocar el armazón de acero. Hemos levantado con éxito el armazón de acero. Pesa más de 50 toneladas y mide algo más de 30 metros. Los ingenieros introducen el armazón de acero y lo recubren de toneladas de hormigón. Una vez completado, este muro extremadamente sólido es la barrera ideal contra el agua y el barro. Esta innovadora técnica fue la que utilizaron los ingenieros del World Trade Center. Primero, excavaron largos agujeros en el perímetro externo del terreno y los rellenaron con lodo bentonítico para evitar que se derrumbaran. Luego introdujeron los armazones de acero y echaron hormigón para desplazar el lodo bentonítico. Una vez solidificados los muros de hormigón, los ingenieros podían excavar a su antojo dentro del perímetro, que era como una gran bañera subterránea. El agua, en vez de estar dentro de la bañera, estaba fuera, lo que permitía construir los cimientos. En el Museo del 11 de septiembre, Rick examina los restos de aquella bañera. Nos encontramos a 20 metros bajo la superficie, donde antes estaban los cimientos del World Trade Center. Este espacio se creó usando la técnica del muro pantalla. El muro contiene el lodo y las aguas subterráneas para proteger los cimientos de las torres. Tiene 1 metro, metro y medio de espesor y, por increíble que parezca, aguanta miles de kilos de presión. Los ingenieros de las Torres Gemelas fueron unos de los primeros en usar este innovador método en Nueva York.
En 1968, la bañera estaba lista y podían empezar a construir. Pero los ingenieros tuvieron que afrontar retos adicionales. Las Torres Gemelas fueron los primeros rascacielos construidos sin piedra y ladrillo. Así que se usó una nueva técnica para erigir a aquellos gigantes de acero. Unieron las partes como piezas de Lego. La ingeniera Sotin Si es una de las directoras de la empresa que construyó el World Trade Center. Gracias a su diseño, las torres se construyeron de una manera más rápida y segura. Se elevaron muy deprisa. Las distintas partes fueron construidas fuera de la obra, por lo que los ingenieros pudieron esmerarse al máximo y las piezas fueron ensambladas con gran rapidez. Era como una planta de ensamblaje. Lo primero que se construyó fue el revestimiento de las torres. Cada lado estaba formado por 58 pilares de tan solo 35 centímetros de ancho, que soportaban la mayor parte del peso de la estructura. En el centro de cada torre había un núcleo de 47 pilares de acero que aportaba rigidez adicional. Finas láminas de acero de 18 metros conectaban los pilares internos con los externos, uniendo las distintas partes de la estructura y dando lugar a las enormes plantas diáfanas. Eran torres futuristas y ligeras. Pero, ¿estaba hecho ese diseño tan flexible para el potente viento de Nueva York? En la cúspide de una torre el viento puede alcanzar los 160 kilómetros por hora. Un edificio tan alto debía ser muy rígido para aguantar el impacto del viento. Si un edificio se balancea demasiado, el acero podría quebrarse y los ascensores correrían el riesgo de quedarse atascados. Así que las Torres Gemelas fueron los primeros rascacielos del mundo sometidos a análisis de la acción dinámica del viento. Acababa de nacer un nuevo campo de estudio. Se construyeron réplicas a escala de las Torres Gemelas y del complejo entero, y las estructuras fueron puestas a prueba en Colorado. En los años 60, los ingenieros de las Torres Gemelas crearon el primer túnel de viento de la historia, con el que pusieron a prueba las réplicas. Sometieron las estructuras a vientos de 240 kilómetros por hora. Los tests fueron un éxito. Mostraron que las estructuras aguantarían. Pero había un problema. Las réplicas aguantaban el impacto del viento, pero se balanceaban 2,5 centímetros de un lado a otro, el equivalente a 12 metros en las torres reales. Los trabajadores de las últimas plantas se balancearían con el edificio, y ver a la otra torre bamboleándose por las ventanas haría que la sensación de movimiento fuese mucho peor. En la planta 110, un soplo de viento provocaría un mareo instantáneo. Sería imposible trabajar allí. Los análisis del túnel de viento aportaron información sobre la presión del viento, pero no sabíamos si la gente que estuviera dentro de las torres podría soportar esas aceleraciones. ¿Se marearían? No lo sabíamos. ¿Qué grado de oscilación puede soportar el ser humano? Buena pregunta para un ingeniero de rascacielos. El ingeniero estructural Anthony Darby tiene una herramienta para averiguarlo, el simulador V², un rascacielos virtual de última generación situado en la Universidad de Bath, Inglaterra. Una pesada maquinaria hidráulica sostiene una réplica de una oficina e imita el balanceo de un rascacielos a merced de las ráfagas de viento. Dentro se coloca un voluntario con gafas 3D y contempla las vistas desde las ventanas del rascacielos. El equipo de Anthony anota las reacciones físicas del voluntario a medida que se intensifica el balanceo. Medimos sus respuestas, su frecuencia cardíaca, su frecuencia de parpadeo, parámetros que indican el nivel de estrés o cansancio, y también controlamos su ritmo de trabajo para ver cómo va disminuyendo con el tiempo. El equipo de Anthony recopila datos de cientos de voluntarios para determinar el límite de oscilación en humanos. Miden el movimiento en fuerza G. La fuerza G ejercida en una montaña rusa suele ser de 4 Gs y la de dar un paseo 0,01. Nuestro estudio muestra que menos de 0,005 Gs la gente no percibe el movimiento. Por encima de esa cifra pueden percibirlo, pero no les afecta demasiado. Pero si aumentamos el movimiento gradualmente a 0,04 Gs, la situación se vuelve intolerable. Hoy en día, los diseños de los rascacielos más avanzados se basan en este tipo de estudios y se llevan a cabo los análisis más rigurosos. Pero en los años 60 no había test como estos. El equipo de las Torres Gemelas tuvo que inventar los primeros.
Los ingenieros de las Torres Gemelas construyeron su propia plataforma de pruebas y la colgaron de un conducto de ventilación del túnel Lincoln. Los voluntarios se sentaban dentro, en una oficina falsa, mientras dos ingenieros movían la plataforma de un lado a otro y les pedían que les dijeran cuándo se mareaban. Este test tan simple nos muestra el gran temor de los ingenieros de las Torres Gemelas, que la gente no fuese capaz de trabajar en los pisos más altos. Con el fin de reducir los 12 metros de oscilación, los arquitectos crearon unos amortiguadores especiales para mitigar el movimiento entre los muros y el suelo. Instalaron 10.000 amortiguadores en las dos torres, que absorbieron grandes cantidades de energía y redujeron la oscilación a tan solo 90 centímetros. Fueron todo un éxito. Eran los primeros amortiguadores de rascacielos del mundo. Todo en las Torres Gemelas era inaudito e innovador. El diseño, los materiales, la construcción y la altura. Las Torres Gemelas fueron una obra maestra de la modernidad, creada con la máxima atención al detalle. Estas soluciones técnicas de los ingenieros evitaron gran cantidad de riesgos probables que podrían haber afectado a 50.000 trabajadores. En 1973, las Torres Gemelas se convirtieron en los edificios más altos del planeta. Estas maravillas de la ingeniería se alzaban 416 metros sobre el suelo. Pero nadie pudo prever los peligros que tendrían que afrontar. En 1975, 6 plantas de la Torre Norte se incendiaron debido a un fallo eléctrico. Los bomberos lograron controlar el fuego. Por suerte, no había nadie en el edificio. Si no, habría habido graves consecuencias. 20 años después ocurre algo mucho peor. Un terrorista colocó una bomba de 500 kilos en el garaje de la Torre Norte. Estalló con una fuerza devastadora, pero el edificio aguantó. La bomba del sótano del World Trade Center hizo un agujero vertical gigantesco que atravesó los cimientos y, de hecho, causó daños estructurales. La explosión atravesó numerosas plantas. Fallecieron 6 personas y otras miles resultaron heridas. La bomba era lo bastante grande como para destruir el World Trade Center, pero por el tipo de bomba que era y por el lugar en el que estaba, los daños fueron limitados y fue posible repararlos. La bomba provocó daños por valor de cientos de millones de dólares, pero la torre siguió en pie. No obstante, el 11 de septiembre de 2001, una tragedia inimaginable sacudió las torres. El mundo entero miraba sin podérselo creer. Más de 17.000 personas estaban trabajando en las Torres Gemelas, cuando de repente un Boeing 767 secuestrado con 92 pasajeros a bordo se estrelló contra la Torre Norte. El impacto creó un llameante agujero entre las plantas 94 y 99 del rascacielos, de 110 pisos. Los 10.000 amortiguadores absorbieron la energía del impacto y el esqueleto hueco siguió sosteniendo el peso del edificio a pesar de los daños. 17 minutos más tarde, otro Boeing 767, secuestrado con 65 pasajeros y tripulantes, se estrelló entre las plantas 67 y 85 de la Torre Sur. Hubo una tremenda explosión de humo, escombros de ambos impactos, sobre todo el segundo, que se esparcieron por toda la zona. Más de 1.000 personas fallecieron cuando se estrellaron los aviones. Mientras las torres se mantuvieron en pie, más de 15.000 personas lograron salir. Pero la tragedia aún no había terminado. El combustible de los aviones hizo que las colisiones fuesen más letales de lo que nadie hubiese podido prever. Cuando los ingenieros diseñaron las Torres Gemelas, la protegieron del impacto del avión más grande de la época, el Boeing 707. Pero los aviones secuestrados eran 767s y transportaban 75.000 litros de queroseno. El combustible se filtró por los 19 kilómetros de huecos de ascensores, propagándose como el fuego. En el interior de las torres había miles de toneladas de muebles de oficina, algunos extremadamente inflamables, por lo que el fuego se extendió con una rapidez inusitada. Los bomberos no tardaron en darse cuenta de que era imposible controlar el fuego, así que dejaron de intentar salvar las torres para sacar a la gente.
Hora y media más tarde, la torre norte también se vino abajo. Más de 2.000 personas seguían dentro de los rascacielos. Era impensable para cualquiera, para los ingenieros, los turistas, los neoyorquinos. Nadie creía que esas torres pudieran derrumbarse. Tras haber aguantado en pie durante casi 2 horas, ¿qué provocó finalmente el derrumbe de las torres? La estructura de acero de las Torres Gemelas era asombrosamente fuerte, pero su innovador diseño ocultaba una debilidad potencial. Los pilares de acero de las bases de cada torre tenían un grosor de 10 centímetros para soportar todo el peso que tenían encima. Pero en la zona más alta medían solo 6 milímetros. Para protegerlos de posibles incendios, los ingenieros decidieron rociarlos con un spray ignífugo. Pero la capa protectora era fina y podía desprenderse fácilmente. ¿Fue esta la causa del derrumbamiento de las icónicas torres? El ingeniero estructural Adrian Brugger investiga si el incendio fue la causa del colapso. El fuego se propagó por el interior del edificio. Gran cantidad de ventanas fueron destruidas en los impactos, lo que propició que el viento avivara las llamas. El spray ignífugo era resistente al fuego, pero los impactos dañaron la capa protectora. El avión chocó contra la torre a unos 700 kilómetros por hora y el impacto duró 0,7 segundos. Y obviamente el golpe se llevó por delante toda la protección ignífuga. Adrian y su equipo investigan cómo afecta el fuego a una pieza de acero que ha perdido su revestimiento ignífugo. Para ello utilizan vigas idénticas a las de las Torres Gemelas. Les ponen una carga de 1,4 toneladas para simular el peso de cada planta de la torre. Luego calientan el acero. Aplicaremos calor simulando un incendio. Para que nos hagamos una idea, la temperatura en el interior de las torres llegaba a los 980 grados. Estamos calentando la viga con lanzallamas y en la imagen infrarroja se ve cómo aumenta la temperatura. Estamos llegando a los 500 grados Celsius, que serían 800 Fahrenheit. A 500 grados todavía aguantan, pero pronto empiezan a mostrar signos de debilidad. Ya vemos una mancha de color rojo intenso en la viga, lo que indica que hemos alcanzado los 750 grados Celsius o 1300 Fahrenheit. La viga está empezando a doblarse. La viga de acero cede tras 11 minutos a 750 grados. El experimento de Adrian demuestra que sin revestimiento ignífugo, las vigas de acero no pueden soportar el calor y pierden estabilidad. El intenso calor llevó a los materiales al límite de sus capacidades. Los componentes eran fuertes, pero no estaban preparados para aguantar temperaturas tan extremas. Los soportes de esta zona se debilitaron de tal modo que empezaron a ceder hacia adentro por los lados, por donde estaban conectados al edificio. Lo que pasó fue que los pilares del perímetro cedieron hacia adentro, cambiando la geometría del sistema de soporte de carga. Adrian nos lo demostrará con un sencillo experimento. Esta lata tiene una geometría intacta, es cilíndrica. No deja de ser un ejemplo, pero esencialmente es lo mismo. A esta lata podemos aplicarle una gran cantidad de fuerza desde arriba y no pasa nada, siempre y cuando esté intacta. Pero si le aplico fuerza y daño a uno de los lados, colapsa. El calor extremo debilitó las placas de acero, haciendo que cedieran, provocando que los muros se inclinaran hacia adentro. El calor también debilitó los pernos de acero que mantenían los suelos en su sitio, haciendo que se derrumbaran uno sobre otro en un proceso llamado colapso progresivo. Esta catástrofe pasó a la historia como el día más aciago de Estados Unidos. La zona cero ardió durante 100 días. Mediante operaciones de rescate, se logró conservar algunos restos estructurales de las Torres Gemelas. El vicepresidente del Museo del 11 de septiembre, Anthony Garner, lidera el proyecto de conservación de las estructuras de las Torres Gemelas. Tras los ataques, 1,8 millones de toneladas de escombros inundaban la zona cero.
Era básicamente una pila ardiente de material que se alzaba 7 pisos desde el lecho rocoso, que es exactamente donde estamos ahora, hasta el nivel de la calle. El nivel de destrucción fue abrumador. Pero pese a la fuerza del colapso, algunas estructuras sobrevivieron. Esos elementos se conservan actualmente en el Museo del 11 de septiembre. Un homenaje lleno de respeto y un lugar para recordar a aquellos que perdieron la vida. Uno de los pilares de las torres fue hallado intacto en su posición original. Este fue el único pilar que se mantuvo en pie. Los equipos de rescate lo adornaron con inscripciones y frases de recuerdo para los colegas que no lograron sobrevivir. Tras meses de recogida de escombros, solo quedó un puñado de estructuras. Un recordatorio de la lucha que libraron los rascacielos contra sus atacantes. ¿Qué partes de las torres se mantuvieron intactas? Sobre la superficie apenas sobrevivió nada. Un tramo de escalera, un pilar del núcleo de la torre sur y los tridentes de acero que conformaban la fachada de las torres. Pero bajo tierra sobrevivió algo mucho más grande. La gran bañera de hormigón, construida para proteger los cimientos del complejo. Pero hay profundas grietas en los muros y el agua empieza a filtrarse por los orificios de los anclajes. Si no se reparan los muros, podrían desmoronarse, poniendo en peligro los edificios adyacentes. ¿Qué hay que hacer para mantener segura esta zona del Bajo Manhattan? La jefa del Departamento de Conservación, Lisa Conte, lidera el equipo encargado de preservar los restos del Museo del 11 de septiembre. Ella y sus 4 subalternos trabajan sin pausa para mantener en pie esta histórica estructura. Aquí estamos. Estamos viendo una parte de la bañera original. Al otro lado se encuentra el río Hudson. Tras el 11 de septiembre, los daños causados en la bañera amenazaban con provocar una catástrofe en la ciudad de Nueva York. Si los muros de la bañera ceden, las aguas subterráneas y el río Hudson inundarían rápidamente la zona. El agua se filtraría al túnel del metro que atraviesa la bañera. Y podría extenderse inundando toda la red de metro. La ruptura de la bañera haría que los terrenos circundantes se debilitaran, lo que provocaría el hundimiento o incluso el colapso de los edificios colindantes. El equipo de Lisa utiliza técnicas de alta generación para detectar puntos flacos en el muro. Todos los años, el experto en escaneo láser Scott Lee examina el muro milímetro a milímetro. Su escáner LIDAR funciona como la ecolocalización. Lanza haces láser desde la superficie y registra la distancia con una exactitud increíble. El LIDAR o escáner láser nos ayuda a crear un modelo extremadamente preciso del muro o pantalla. El equipo también toma fotografías de alta definición del muro para registrar los detalles de la superficie. Esta plataforma les permite fotografiarlo desde todos los ángulos. No deben pasar por alto ningún detalle. Scott combina los resultados del LIDAR con las miles de fotografías para crear un modelo en 3D de alta definición del muro. Proyectamos las fotos de alta definición sobre el modelo de superficie sólida para crear un modelo fotorrealista muy detallado. Vemos hasta la más mínima grieta. A menudo vemos detalles invisibles para el ojo humano. Gracias a este modelo en 3D, el equipo de Lisa puede centrarse en las zonas debilitadas que requieren cuidados. Estas manchas marrones se deben a la corrosión causada por la interacción del agua con los elementos de acero. Algo más difíciles de ver son las sales, que están en estas zonas blancas que van bajando por aquí. El escáner en 3D señaliza nuevas zonas en las que el agua está empezando a filtrarse. Lisa contrasta esta información con una imagen térmica del muro para ver las zonas en las que se acumula el agua. Estamos viendo una imagen termográfica que nos ayudará a examinar las zonas en las que el agua está penetrando en el muro. Las zonas que aparecen en rojo y morado son las que presentan una mayor acumulación de agua. Estas imágenes nos sirven no solo para documentar la evolución temporal del muro, sino para ayudarnos a prevenir filtraciones sellando los componentes metálicos.
Sellar los orificios de los componentes metálicos es la forma más efectiva de evitar filtraciones. Los trabajos de conservación del muro son muy importantes, ya que debemos tener mucho cuidado para preservar su integridad en el futuro. Es un muro muy fuerte y sólido. Con la ayuda de Lisa y su equipo se mantendrá en pie durante décadas, manteniendo esta parte de la ciudad segura. Esta colosal estructura subterránea es uno de los legados de las innovadoras técnicas de ingeniería que hicieron posible la construcción de los rascacielos más osados. ¿Qué podemos aprender de las torres y de la causa de su derrumbamiento? Los impactos de los dos aviones secuestrados crearon enormes brechas en las torres y un tremendo incendio que hizo que colapsaran. 2.753 personas murieron en el ataque. Pero los rascacielos aguantaron todo lo que pudieron. La cara norte de la Torre Norte perdió 2/3 de los pilares, pero aún así aguantó más de una hora en pie, permitiendo que los trabajadores de las plantas de debajo del impacto pudieran escapar. Murió una cantidad terrible de gente, pero si no hubiesen estado tan bien diseñadas y construidas como estaban, lo más seguro es que se hubiesen derrumbado antes y habría muerto mucha más gente. Las Torres Gemelas fueron unas estructuras revolucionarias, admiradas por ingenieros de todo el mundo. Fueron las primeras en traspasar los límites de altura de rascacielos y han transmitido su innovador legado a sus sucesores. Todos los rascacielos son maravillas de la ingeniería, pero las Torres Gemelas sentaron un precedente con su tecnología revolucionaria y con los extraordinarios inventos que hubo que crear para hacerla realidad. Sentó un precedente en términos de diseño e ingeniería en el que aún se basan los rascacielos modernos y más altos. Dos de los rascacielos más fácilmente reconocibles del mundo. Dos de las primeras construcciones en las que se usó la técnica del muro pantalla. Las Torres Gemelas sentaron las bases de la construcción de rascacielos en tierra ganada en todo el mundo. Miles de edificios de todo el planeta adoptaron su diseño del revestimiento hueco, y sus ascensores inspirados en el metro siguen transportando gente a través de estas ciudades verticales que tocan el cielo. Además, su estructura flexible y ligera supuso un hito en la investigación de la acción dinámica del viento en los rascacielos, y ha influenciado las innovaciones más avanzadas. 13 años tras la tragedia del 11 de septiembre, un nuevo edificio se erige allí, donde estaba el World Trade Center. El nuevo One World Trade Center. Sus 540 metros de altura lo convierten en el rascacielos más alto de Nueva York. Muchos de sus elementos rinden homenaje a las víctimas y a las Torres Gemelas, y en su diseño, la seguridad fue la prioridad número 1. En el World Trade Center One y en todos los demás, prima la seguridad por encima de todo. Desde el 11 de septiembre, muchos edificios públicos como el World Trade Center han adoptado protocolos y medidas de actuación para actuar en situaciones similares. En la zona cero, dos gigantescos vacíos marcan el lugar donde estaban las torres. Este es el memorial de la Torre Norte. Los memoriales marcan la ubicación a pie de calle de las Torres Gemelas. Y en estas placas de bronce están los nombres de las cerca de 3.000 personas que fallecieron el 11 de septiembre, incluido mi hermano. Las Torres Gemelas y los que perdieron la vida aquel 11 de septiembre permanecerán para siempre en nuestra memoria. Las Torres Gemelas se erigieron sobre el horizonte neoyorquino como un manifiesto del poder de la innovación estadounidense, rompiendo todas las barreras y llegando más alto de lo que nunca nadie había llegado. Su caída fue el suceso más trágico de la historia de Estados Unidos, pero su legado sigue vivo en otros rascacielos, un legado que jamás será olvidado.